No es común en estos tiempos que un político fallezca y literalmente ríos de gente salgan a la calle a despedirlo. En el caso de Enrique Mendoza lo hicieron con un pesar y un cariño que a las claras se notaba sincero y sentido. Y el dolor de los mirandinos, especialmente los petareños, fue notorio y notable. No lo dejaron ni un minuto solo. Su féretro fue llevado en hombros a diferentes lugares donde se sabía él estaría contento de recorrer por última vez. Su deceso ha sido lamentado por toda la sociedad democrática nacional. Después de haber ejercido diferentes y elevados cargos públicos, Enrique Mendoza murió en medio de estrecheces económicas y dificultades para enfrentar su enfermedad. Él era conocido por su enorme capacidad de trabajo. Se dedicó de lleno a resolver problemas comunitarios y puso en marcha ambiciosas gestiones en el campo de la salud y la educación que progresivamente lo fueron convirtiendo en un personaje popular, conocido y querido a nivel nacional. Como gobernador, logró la reelección durante 2 mandatos constitucionales adicionales, consolidando un sólido piso político que resistió los embates del desgaste de los partidos de la democracia, incluido el suyo, y de un sistema que craqueaba bajo el fuego cruzado mediático y no mediático que tenía como objetivo debilitar al sistema institucional. Falleció el 3 de abril y solo así pudo descansar quien jamás descansó. Muchos se preguntaron y se respondieron cuál fue el secreto de los éxitos de Enrique Mendoza. Y ahora Oscar nos va a presentar a nuestro invitado. Bueno, hoy tenemos un privilegio, tenemos al señor Ildemaro Martínez, que es un politólogo venezolano que pasó en el Consejo Nacional Electoral, más de 12 años, ¿no? Sí. Bienvenido. Un gran experto electoral, pero sabemos que esa es una tentación, pero hoy no vamos a caer en esa tentación, porque tenemos un programa homenaje a uno que fue gran amigo y además uno de esos políticos excepcionales, que más que un dirigente, Ildemaro, yo no sé si tú estás de acuerdo con eso, yo siento que a Enrique no le interesaba ser un líder por tener liderazgo y por tener poder y por tener figuración. Él era un activista. Yo nunca he visto activista tan consolidado como era Enrique. Pero tenía una característica muy especial, la entrega. Eso es lo que te digo. Era una persona que estaba totalmente entregada al país y a su desarrollo, ¿no? Sí, pero fundamentalmente fue un trabajador social. Así es. Él llega a la política como consecuencia de ser un trabajador social. Y su primera preocupación era la gente. Y eso durante toda su vida, Enrique, lo que le importaba es ser útil y útil a su gente. Era su prioridad, ¿no? Era su prioridad. Y siendo presidente, en primer lugar, fue concejal. Luego presidente del Consejo Municipal del municipio Sucre, el primer alcalde elegido durante en dos oportunidades, electo y reelecto, y que no pudo ser de nuevo alcalde porque en aquel momento la ley permitía solamente 2 periodos para esos cargos ejecutivos. Y gobernador. Y luego fue gobernador en 3 oportunidades, un gran gobernador. Pero todo su trabajo, toda su función estaba orientado a servir a la gente y ser útil. Y su gran consigna era trabajo, trabajo y más trabajo. Así que fue la consigna de Konrad Adenauer al final para la reconstrucción de Alemania. Ahora él tuvo la oportunidad de poder expresar ese sentimiento de trabajador social en todo el estado Miranda. Y hubo momentos muy críticos, por ejemplo, cuando se produjo el deslave y el quiebre de la represa del Guapo, que esa cantidad de agua que salió y invadió pues todo Barlovento, toda la parte norte de Barlovento, Enrique en un helicóptero, exponiéndose de una manera extrema, estuvo al lado de su gente, salvándola, dándole refugio a los que perdieron casa, dándole agua a los que no tenían. Y te voy a decir, yo puedo dar fe de eso, porque yo estaba en este mismo estudio, ¿sí? Con otro set, obviamente, pero en esa época, en este mismo estudio, transmitiendo 24 horas al día, precisamente porque todos los reporteros estaban en la calle, incluso hasta los anclas, muchos tuvieron que salir a la calle. Y yo me acuerdo de haberle dado el pase al reportero que estaba, o a la reportera, en la zona donde estaba Enrique, y Enrique con el agua por aquí, dirigiendo él mismo los rescates y tratando pues de solventar en aquella situación tan tremendamente difícil. Sí, el nivel de involucramiento tan grande, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de acompañarlo porque me invitó a que formáramos parte de un equipo para tratar de darle los servicios mínimos que se habían perdido.
pero en todo el estado Miranda no quedó un pueblo, una población importante o una población pequeña que no dejara la marca de la acción de gobierno de Enrique Mendoza. Bueno, tú sabes que yo creo que esa era la razón por la cual cuando su obra como servidor público, en este caso gobernador de Miranda, fue tan importante, que cuando él iba a los estados, ya sin ser gobernador, muchísimos años después, todo el mundo recibía hola gobernador, y nadie le quitó nunca el gobernador, era Enrique Miranda, o sea que le puso la vara muy alta a los que venían después. Sí. Pero bueno, incluso, pero perdona, pero es que hay pocas personas que han estado en ese rango político de actividad que hayan tenido la dedicación y la entrega que Enrique Mendoza tuvo. Sí, y hay un caso concreto, por ejemplo, en el municipio de Sucre, la población y la gente incluso de más bajo nivel económico siempre ha tenido el apoyo y además la presencia de Enrique Mendoza, inclusive en fiestas muy particulares. Por ejemplo, en la Semana Santa, Enrique Mendoza visitaba todas las iglesias de su municipio y repartía, me acuerdo, una estampita del Nazareno. Exacto. Y la gente la recogía y la tenía en su casa, la presencia de Enrique, y eso lo hacía después de haber dejado de ser alcalde. Eso lo mantuvo durante todo el tiempo. Y esa relación íntima entre los habitantes del municipio de Sucre y Enrique Mendoza nunca se perdió, sino que se fortaleció. Y ahora, lamentablemente, cuando murió, en el día que lo velaron en la casa del partido Copey en el municipio de Sucre, bajó una gran cantidad de gente. Muchos hablaron de miles de personas que fueron a la casa del partido, lo sacaron de allí y lo llevaron a la iglesia del municipio de Sucre, allá arriba en la parte alta del municipio, para demostrarle pues su afecto y que tenía que ir a la iglesia. Y el padre fue uno de los más activistas e interesados que llevaran el cadáver de Enrique Mendoza hasta la iglesia. Enrique hizo demasiado bien, eso es una cosa muy... Mira, Ildemaro, lo que Enrique hacía de una manera tan natural, que le salía del alma, y él lo hacía como una cosa cotidiana de todos los días, que era estar en permanente contacto, escuchando los problemas de la gente y resolviendo, porque no era lo que iba y decía, yo vengo dentro de una semana y voy a... No, él resolvía en realidad. Pero entonces, no solamente... eso que le cuesta tanto a los políticos, para Enrique era una cuestión natural, cotidiana. ¿Por qué? Bueno, mira, fíjate, él salía en su casa, faltando un cuarto para las 6, ya habían 20, 30 personas diariamente esperando que Enrique saliera para conversar con él, para plantearle los problemas, para darle reportes de las cosas que estaban haciendo. Y eso lo mantuvo Enrique en su casa todos los días. Señor. Ocurría eso. Bueno, y él los escuchaba, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y además ya sabían que Enrique iba a salir a un cuarto para las 6, porque un cuarto para las 6 ya le abría la puerta a recibir, y recibía hasta las 7 o 8 de la mañana, al menos que tuviera que salir de gira, porque también él giraba constantemente por el estado Miranda y por toda Caracas. Ese esquema de trabajo político, ¿cómo le cuesta a los políticos que han venido después? Y por otra parte, tantos cargos que ejerció Enrique y donde de verdad manejaba dinero, que Enrique haya muerto, hay que decirlo porque es verdad, que Enrique haya muerto sin un céntimo. Increíble. Eso es increíble. O sea, Enrique murió no teniendo prácticamente ni con qué enfrentar lo que le venía. O sea, porque hay que ver lo que significa una enfermedad de esas, ¿no? Bueno, y sin embargo, bueno, salió, gracias a Dios. Pero lo lógico es que todos los que se determinan a seguir la vida política, lo lógico es que deben terminar así, porque de dónde, Carrizo, hay esa posibilidad de enriquecerse, gente que tiene aviones, que tiene casa, que tiene... Bueno, eso es insoportable. El servidor público, un funcionario público está al servicio del pueblo, no para enriquecerse. Claro. Y lo natural es lo que hizo Enrique. Yo diría un poco, la irresponsabilidad de Enrique es que lo poco que tenía lo ponía al servicio de la gente. Así es. Su jubilación como alcalde, eso era para repartirlo. Y además cuando no tenía o se le presentaba algún caso,
recurría a sus amigos, recurría a la gente a pedirle para que ayudaran a una comunidad o ayudaran a un enfermo o ayudaran a una niñita que tenía altas calificaciones pero no podía ir a la universidad por falta de recursos, pero eso lo hacía a él feliz. Sí. Pero es que ni siquiera era un ansia de poder, él no estaba persiguiendo puestos ni posiciones, él lo que quería era hacer y beneficiar a la población para la que él servía, ¿no? Sí, inclusive, por ejemplo, el trabajo que realizó con la Coordinadora Democrática, que lo nombraron todos los partidos políticos, lo nombraron a él por unanimidad, él dirigió toda la oposición venezolana para enfrentar a este gobierno que estaba representado en ese momento por el señor Chávez, y dirigió toda la oposición venezolana para solicitar el referéndum revocatorio a ese mandato constitucional. O sea, hay que entender lo difícil que era esa posición, porque aglutinar a todos esos pensamientos y todas esas personas con todos los intereses que habían alrededor para atender esa necesidad que tenía el país, no fue una tarea fácil. Sí, y fue una gestión impecable, porque además manejó todos los recursos para organizar ese proceso para solicitar y realizar el referéndum, que fue un esfuerzo terrible y tremendo que tuvo que hacer Enrique Mendoza. Y eso también lo hizo de tal forma que todo el mundo quedó complacido por su trabajo. Y la mejor demostración de eso es que ahora, cuando murió, todos los líderes políticos democráticos expresaron públicamente sus sentimientos, primero de amistad y segundo de dolor por la desaparición de Enrique Mendoza. Y es una cosa unánime el reconocimiento de Enrique, sobre todo porque tú te das cuenta que la gente valoraba esas cosas que ahora son tan difíciles de conseguir. Es decir, por una entrega tal, eso eran políticos de antes. Pero ahorita Enrique, que muchos de estos que ahora no son tan muchachos, pero que lo eran hace 20 años, ¿quién fue el que impulsó aquí la nueva, perteneciendo Enrique a un partido COPEI que tenía, ya era uno de los partidos tradicionales? Y sin embargo él impulsó que toda esta gente que fundó los nuevos partidos o estos movimientos políticos fueran reconocidos, y él fue el que los puso en la palestra política. Pero yo no sé si hay alguno que pueda calzar esos puntos, la verdad, ni siquiera que lo esté intentando. Pero siento que hay que resaltar este tipo de labores políticas como la de Enrique para ver si de una vez se reivindica la política como servicio. Sí, la labor y la conducta de Enrique debería ser ejemplo para las nuevas generaciones de lo que debe ser un servidor público y lo que debe ser un político, porque se ha dicho muchas veces que después del sacerdocio no hay una actividad más cercana a Dios que la actividad política. Lamentablemente en nuestro país ese concepto también se ha perdido. No se puede pensar de que pueda haber un país que funcione y que se desarrolle si no tiene políticos eficientes y honestos. Y honestos, claro. Y eso fue lo que representó y realizó Enrique Mendoza. Y que empiecen en función de la gente y no se desconecten de la gente. Como Enrique nunca se desconectó, porque sabemos de testimonios, Ildemaro, de que Enrique hasta el último momento, cuando ya casi no tenía ni fuerza, Enrique estaba pensando, ¿cómo dejo esto arreglado para este muchacho? ¿Cómo hago con esta señora? ¿Cómo hago? Hasta el último momento. Sí. Y de eso hay testimonios por cantidad. Yo me atrevo a decir, Maki, que la figura de Enrique Mendoza es muy difícil de emular. Creo que no hay un político que tenga las características que él tuvo, y creo que muy pocos han dedicado su vida como él la dedicó, sacrificando cualquier interés que pudiera tener a título personal ante la política y la gente. Su interés era el país y el desarrollo del país. Bueno, tú lo ves no solamente lo que decía Ildemaro, de la cantidad de representantes, pues voceros políticos, que tuvieron una palabra de elogio para él y de agradecimiento, sino lo más significativo para mí es la gente de Petare, o sea, su gente de toda la vida. Porque Enrique, como tú dices, al vivir en Macaracuá vivía en Petare, ¿no? Y esa gente, ¿cómo se le notaba un sincero pesar? Y al mismo tiempo, aquella mirada de gracias, Enrique, te fuiste, pero gracias, te vamos a recordar siempre. Entonces, esa urna se le echaron al lomo ellos, desde los actos en Petare 2 días antes hasta el velorio en el cementerio del Este,
donde tú y yo estábamos y pudimos constatar cómo la gente de Petare, es que parecía que estaban listos de inmediato, pues, o sea, no permitieron que nadie cargara la urna, sino ellos todo el tiempo. Sí, Maki, y con toda razón. Y allí, sobre todo en el cementerio del Este, la representación de Barlovento, que trajeron su música. Sí, exacto. Qué cosa tan bella. De verdad que tú te das cuenta que se estaba yendo un hombre que hizo mucho bien. Y solamente eso, en la lápida de una persona, ya es un reconocimiento suficientemente... O sea, ya es el mayor reconocimiento a mérito alguno. Es decir, yo le hice mucho bien a tanta gente. Y como tú dijiste, es un ejemplo. También el agradecimiento a ustedes que han tenido esta iniciativa de hacer esta grabación y todo este programa, porque debemos exaltar como por el ejemplo de hombre y de la vida de Enrique Mendoza. Así es. Bueno, Ildemaro, muchas gracias por habernos acompañado. Ha ti, sido una conversación en la cual la verdad hemos tenido los ojitos medio aguados, porque la verdad nos unen muchos años de amistad con Enrique. Sí. Y es lo menos que podemos hacer realmente, ¿no? Ahora tendremos el testimonio de Ramón Guillermo Veledo, quien es abogado, pero también ha sido un destacadísimo líder político en Venezuela. Enrique Mendoza fue mi amigo y mi compañero. No siempre estuvimos de acuerdo, como es normal entre personas que se respetan mutuamente. Y ese respeto mutuo fue la base de nuestra larga amistad y de nuestro compañerismo de muchos años. Los seres humanos no somos perfectos. La imperfección es normal en nosotros. Por eso estoy seguro de que Enrique sonreiría si supiera que alguien quiere presentarlo como un modelo de perfección. Ahora, como la perfección no nos es dada, hay cosas que sí podemos presentar como legado de Enrique, como ejemplo que él deja para las nuevas generaciones de políticos y para todos los ciudadanos. Por un lado, el trabajo. Enrique fue un trabajador incansable. Y por otro, la sensibilidad humana. Ese trabajo estaba dirigido principalmente a ayudar a los más pobres, a los más necesitados, a aquellos que requieren de nuestra solidaridad con más intensidad. Solidaridad humana y trabajo incansable, ese es el legado de Enrique Mendoza. Como reconoció el columnista Eduardo Martínez, para Enrique Mendoza la ideología no era ni un dogma ni un discurso, era la guía. El trabajo, trabajo y más trabajo fue uno de sus más populares lemas de campaña. Y no fue un decir, sino que él empeñaba en su palabra para luego cumplir. Eso conquistó el respeto de los mirandinos. Por ello le creían cuando Enrique se comprometía a resolver problemas. En tiempos en que las luchas entre opositores decepcionan y preocupan, Enrique fue un gran integrador de los partidos opositores. No dejaba por fuera a ninguno. Entendió desde siempre que la unidad era indispensable. Sin embargo, y esto es importante de cara a tanto aspirante a líder con carga extra de prepotencia, no tenía respuestas para todo. En estos casos, con gran humildad, buscaba otras opiniones, consultaba y lo que le aconsejaban sabía incorporarlo a las tareas que emprendía. Tal vez por ello, cuando recorría el estado Miranda, como hemos dicho, la gente lo recibía con el título de gobernador, así ya no lo fuera. Y la reacción popular ante su muerte lo confirma. Eso será para siempre, el gobernador, en la memoria popular, para subirle la parada a los que han venido y vendrán después. Y esa es la clave. Buenas noches.